Amigos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Esto es Cara a Cara. Hoy vamos a conversar con la doctora Lourdes Moreno, jefa de epidemiología del Ministerio de Salud. Hablaremos acerca de lo que pasó en estos 3 años de pandemia y lo que tenemos por delante con relación al COVID. Bienvenidos, esto es Cara a Cara. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Cara a Cara. Nos acompaña la doctora Lourdes Moreno, jefa de epidemiología del Ministerio de Salud. Fuimos testigos del trabajo de la doctora Moreno a lo largo de los 3 años que ha durado la pandemia del COVID, doctora. Y sí quería aprovechar la oportunidad en este programa de invitarla y de poder conversar y entender un poco lo que ocurrió en Panamá en estos 3 años, porque nos limitamos ahora a pensar en la normalidad que viene, pero nos hemos olvidado que pasamos 3 años en medio de mucha zozobra y usted fue parte importante dentro de ese proceso que trabajó y que se enfrentó a una enfermedad desconocida en una primera línea de defensa del país. Doctora, después de 3 años de pandemia, desde su punto de vista, ¿cuáles son los aprendizajes que deja este duro proceso por el que pasó el país y el mundo? Buenos días, doctora. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, Panamá no escapó de la difícil situación global de enfrentar la pandemia del SARS-CoV-2, de la COVID-19. Y yo creo que nosotros como país podríamos decir que tenemos la satisfacción de haber tomado las medidas sanitarias precautorias necesarias a fin de evitar un mayor impacto negativo en la salud de la población, y todas fueron siempre tendientes a garantizar o a salvaguardar la vida de las personas. A lo largo de 3 años, luego de estar con 6 olas de COVID en el país, situaciones muy difíciles se presentaron, pero básicamente tendríamos que decir que luego de habernos enfrentado a un sistema de salud que podríamos decirlo debilitado en este momento, esa capacidad instalada fue fortalecida. El personal clínico, mis respetos, se han hecho unos verdaderos expertos en el manejo de los pacientes, tanto a nivel ambulatorio como a nivel de las salas y a nivel de cuidados intensivos. En cuanto a la parte de salud pública en general, hemos podido ver cómo esa masificación de pruebas fue una estrategia muy buena, hacer esa masificación para poder tener esa trazabilidad de los contactos y de los positivos, el aislamiento de las personas para tratar de cortar pues esa cadena de transmisión del virus SARS-CoV-2 y de propagación de la COVID-19. Medidas de distanciamiento social, medidas de bioseguridad fueron necesarias y siguen siendo necesarias en este momento. Hemos tenido que aprender principalmente que el individuo es el principal procurador de su propia salud, el que tiene que estar al tanto de su salud es el individuo, que no solamente tiene que velar, es su primer anillo de seguridad, y no solamente para el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, como es el uso de la mascarilla, el distanciamiento, sino también que las personas hemos tenido que aprender que si tenemos una condición de salud, una enfermedad crónica, es necesario acudir a nuestras instalaciones de salud para poder tener un control de las mismas, estar al tanto, estar tomando nuestros medicamentos, haciendo las pruebas necesarias para poder enfrentar cualquier embate que pueda tener con estos virus respiratorios que estamos teniendo. Y fíjate, es muy importante que la mayor parte de la población
pudo hacer suya la necesidad de cuidarnos a través de la vacunación. Panamá es uno de los países que ha alcanzado con un esquema básico de vacunación tener una de las mayores coberturas y eso es muy loable de la población porque significa que sí estamos preocupados por nuestra salud y de nuestra familia, de nuestra comunidad. Y ahora, bueno, ¿qué te puedo decir? Panamá es uno de los países que tiene, como quien dice, los escudos necesarios para enfrentar lo que pueda venir de la pandemia, porque tengo que decir que muchos creen que ya la pandemia pasó. La pandemia no ha pasado, el virus sigue circulando, ha tenido otros linajes, otras variantes que han estado afectando a otros países y que si bien es cierto, algunas las hemos tenido en Panamá, han pasado para la población casi desapercibidas, pero ha sido por el manejo que se ha tenido en el país en cuanto a vacunación, con una alta cobertura, como decía. Nosotros seguimos haciendo pruebas a la población, seguimos inmediatamente, tenemos, si la persona sale positiva, y es de los grupos de riesgo, pues se les ofrece los tratamientos antivirales, tanto orales como intravenosos, y se da un manejo en los primeros días de ese tratamiento, de saber que tienes la enfermedad para evitar que puedas tener complicaciones, incluso llegar a la hospitalización e incluso hasta la muerte. Entonces, nosotros tenemos suficientes pruebas para hacer en el país, tenemos suficientes vacunas, tenemos el tratamiento antiviral y sobre todo tenemos un sistema de salud fortalecido y un equipo de salud con ganas de trabajar que en ningún momento ha dicho no, así sea la hora que sea, los días que sean, pueden ser libres, lo que sea, pero el personal de salud está allí siempre dando la batalla contra el COVID y contra el no COVID, porque nosotros no hemos parado con COVID o sin viendo el COVID y las otras enfermedades, patologías que no son COVID. Entonces esto qué bueno es muy escucharla, bueno doctora. para el Qué bueno sistema. escucharla porque realmente durante estos 3 años su participación todas las noches por varios meses fue constante y después de la pausa quisiéramos hablar de eso, recordando ese mensaje, esas buenas noches equipo Panamá que nos enviaba la doctora Lourdes Moreno en medio de los momentos más difíciles de la pandemia. Ya regresamos hoy conversando aquí en Cara a Cara con la doctora Lourdes Moreno, jefa de epidemiología del Ministerio de Salud. Continuamos, esto es Cara a Cara, hoy domingo conversando con la doctora Lourdes Moreno, jefa de epidemiología del Ministerio de Salud. Doctora, para usted, ¿cuál fue el momento más difícil mientras estábamos imbuidos en la parte más dura de la pandemia? ¿Cuál fue el momento más difícil para usted como epidemióloga, como trabajadora, como colaboradora del Ministerio de Salud? Cuando usted se enfrenta a esa realidad desde su punto de vista, ¿cuál fue el momento más difícil para usted? Pero yo te tendría que decir que ha habido dos momentos y cada uno de una relevancia muy significativa. Un primer momento le tocó estar con la doctora Rosario Turner. Fue el momento en que los organismos internacionales nos decían la estimación de las defunciones que íbamos a tener en el país, como siendo Panamá el hub aeroportuario de las Américas y el hub terrestre para la región de Centroamérica. Nosotros nos dieron las estimaciones que Panamá
iba a tener 100.000 o más muertes por la COVID-19. Fueron momentos muy difíciles en los que tanto el grupo de consejeros en aquel momento como la ministra, el presidente, el gabinete, tuvieron que tomar decisiones muy difíciles, sobre todo las que tenían que ver con el confinamiento de las personas, la limitación de la movilidad y toda esa serie de actividades pues tendientes a disminuir esa circulación en el país. Y era necesario hacerlo porque el sistema de salud estaba debilitado, no contábamos con la suficiente capacidad instalada y al tener mayor cantidad de personas con esa movilización, teníamos también mayor número de accidentes automovilísticos, de lesiones externas, ya sea por arma blanca, armas de fuego, traumas, y todas estas personas iban a ocupar también los espacios, tanto en las salas como en, sobre todo, las unidades de cuidados intensivos, cuando no teníamos suficientes unidades de cuidados intensivos y esto era vital para poder darles ese soporte a las personas. Gracias a Dios, no solamente se logró mantener esa situación de darles un servicio a las personas digno y con las capacidades que teníamos. Y tener pues en el país los ventiladores que realmente se necesitaban. En un segundo momento también le tocó al doctor Sucre, que la verdad, mis respetos a ambos, fueron momentos en que a cada uno le tocó y cada uno tuvo que demostrar su valía. El doctor Sucre, bueno, tiene una formación además que viene de una escuela de los Tomasitos, tenía una fortaleza un tanto diferente, venía también estuvo también dentro de otras instancias que le habían permitido también tener ese contexto con protección civil, con otras instancias, pues. Entonces, se logró hacer eh, un trabajo interinstitucional que fue muy importante porque se logró tener mayor cantidad de personas para hacer los trabajos de trazabilidad comunitarios. Entonces, se involucraron a todas las instancias del país para poder tener esa participación social, esa llegada a la comunidad una vez detectado un caso, el contacto, irlos a buscar, mantenerlos en casa, llevarle una asistencia no solamente médica de salud, sino social. Y con él también llegó un momento en que una de las olas, sobre todo cuando tuvimos la, la cuarta ola, en las que teníamos en ese momento las variantes Delta y Omicron circulando en el país, que verdaderamente eso nos estremeció el sistema de salud y quizás muchos no lo saben, pero nosotros teníamos días que eran eternos. Llegaban pacientes a las salas de los cuartos de urgencia, sobre todo de la capital, tanto el complejo como el Santo Tomás, y estaban las ambulancias afuera. Fueron 3 días catastróficos, pero el ministro agarró y puso todo su equipo, cuál es la capacidad instalada que tenemos, Minsa caja privada, y vamos a hacer un solo sistema de salud sin importar cómo, qué y dónde. Y con esto hubo pacientes que se tuvo que trasladar de Panamá
ponte a Panamá Oeste, a Coclé, a Veraguas, en donde hubiese una cama con tal de que esa persona tuviera una atención digna, una atención apropiada. Nosotros con mucha satisfacción tendría que decir que nosotros, a diferencia de muchos países, tuvieron una situación sumamente dolorosa. Y cuando hablo con mis colegas epidemiólogos de los otros países, nos dicen, wow, Lourdes, lo que pasa es que en tu país hubo voluntad política para resolver las cosas. Y sí, el presidente desde, valga la redundancia, desde presidencia, junto con el gabinete, el ministro, eh, dijeron, hagan lo que tengan que hacer necesario para atender a las personas. Y bueno, nosotros nunca tuvimos esa experiencia muy mala que tuvieron otros países de tener cientos de miles, decenas, cientos o miles de personas muertas en sus calles. Nosotros, eso es algo que día a día tenemos que agradecer a Dios, que nosotros no pasamos por una situación como esa. Tuvimos casos, lo seguimos teniendo, pero el sistema de salud está fortalecido y bueno, aquí nos mantenemos. Cuando llegó esta última ola, todos decían, pero viene la otra ola, están incrementando los casos, ¿qué van a hacer? ¿Van a cerrar? ¿Cómo es posible? Está todo abierto. Mira, nosotros en estos y nos preguntaban, pero ¿qué van a hacer? ¿Van a cerrar? Nosotros en este momento en el país, y vuelvo y lo repito, somos uno de los países que tenemos todas las armaduras necesarias para enfrentar a la COVID-19. Tenemos las vacunas, tenemos los antivirales, tenemos esa voluntad política, tenemos el sistema de salud fortalecido. La mayoría de las personas han comprendido que son su primer anillo de bioseguridad y que tienen que mantener sus medidas propias si saben que tienen condiciones de salud. Nos decían, pero ya quitaron la mascarilla, pero tú eres responsable de tu persona. Oiga, doctora, Y la mascarilla se ha quitado, pero hay restricciones y esto lo quiero dejar bien en claro. Las personas aquí piensan de que ya se acabó esto y flu flu volare, como decimos, no es así. Hay un decreto todavía que dice que la mascarilla es de uso obligatorio en el transporte público, los manipuladores de alimentos. Entonces, aquí, y manipuladores de alimentos no es solamente el que sirve o el que está haciendo una comida. Manipuladores de alimentos son todos aquellos que tienen que sacar un carnet verde para poder ir a su trabajo. Aquí incluimos a las de salones de belleza, a todos los que tienen que sacar en su momento un carnet verde. Entonces son medidas que a lo largo de 3 años tenemos que hacerlas no, qué nuestras, bueno escuchar su saber que es testimonio. necesario. Qué bueno escuchar su testimonio, doctora, porque realmente usted que vivió en medio de estos momentos tan difíciles nos narra parte de esa realidad de lo que se ha vivido en estos 3 años de pandemia. Tenemos una pausa y al regresar sí quería que nos explicara acerca de si usted cuando esto comenzó en algún momento calculó que podía durar más de 3 años. Ya regresamos. Esto es Cara a Cara hoy con la doctora Lourdes Moreno. Seguimos aquí en Cara a Cara. Hoy, en este domingo, le hemos dado la oportunidad a la doctora Lourdes Moreno, jefa de epidemiología del MINSA, para que nos cuente su experiencia a lo largo de estos 3 años de la pandemia del COVID. Doctora, pero cuando esto comenzó, ¿en algún momento usted pensó que iba a durar más de 3 años? ¿En algún momento pensaron eso en el MINSA? Bueno, yo tendría que decirte que la historia de las pandemias anteriores
sí se han alargado por 2 e incluso 3 años. Y uno de los referentes internacionales nuestros siempre ha sido OPS y el Centro para el Control de Enfermedades, el CDC, y ellos tienen una proyección en la que no solamente se alarga por 3 años, realmente ellos lo ubican hasta prácticamente octubre del 24, en donde si se logran tener las medidas necesarias, sobre todo la vacunación, en la mayoría de los países el virus puede realmente disminuir o desvanecerse, pasar ya a ser parte de un virus endémico. Y aquí lo que nos ha estado molestando mucho son las diferentes variantes que se han dado y precisamente se van creando nuevas variantes porque al estar circulando el virus hay una propagación de la enfermedad, por supuesto, pero tiende a tener mutaciones o a combinarse y crear otra variante. Y pues la manera en la que esto puede parar es con la vacunación en estos momentos. Hay Ahora, países que doctora, tienen coberturas muy bajas. ¿y puede repetirse una situación similar en el futuro cercano? Usted como epidemióloga y lo que ha conversado con otros colegas suyos de la región. Sí, por supuesto, no estamos ajenos a que pueda aparecer cualquier otro virus y que se nos pueda volver pandémico. Pero fíjate, más que tener temor, lo importante es tomar esto como lección aprendida y mantenernos siempre capacitados y con un sistema de salud fortalecido. Lo que hemos ganado hasta ahora no podemos dejar que disminuya. Al contrario, hay que fortalecerlo y cada día ir superándonos un poco más. Gracias, doctora, por acompañarnos aquí en Cara a Cara. Feliz domingo, la doctora Lourdes Moreno, jefa de epidemiología del Ministerio de Salud, testigo presencial de todo lo que ocurrió en estos 3 años de pandemia. Gracias por acompañarnos aquí en Cara a Cara. Será hasta la próxima semana. Gracias.